Capítulo 1. Vamos a abrir la palabra de Dios allí. Gracias a Dios. Esta es una casa del libro abierto, o sea, que leemos y estudiamos la Biblia. Qué importante es esto. Entonces, abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios. Los jóvenes salen pronto. No se queden dialogando ahí pronto. Y vamos a leer la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 17, con la bendición del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La próxima semana, durante un mes, vamos a tener el ciclo El poder de la cruz, y vamos a estar hablando sobre el mensaje de la cruz durante un mes, con la ayuda de Dios. Pero hoy, también a manera de introducción y también en esta fiesta del amigo, quiero que hablemos acerca de que le damos gracias a Dios por su reconciliación. Gracias a Dios por su reconciliación es el tema que quiero compartir. Y precisamente habla y se centra en la obra de la cruz. El apóstol Pablo, en este texto que hemos leído, está hablando que, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La Biblia nos dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios, pero no está hablando de un pedazo de madera solamente, ¿cierto? Porque la cruz y la crucifixión históricamente vino desde muchas culturas atrás. Por ejemplo, los asirios usaban el empalamiento, que era cruzar a una persona con una vara desde el recto hasta la boca. Eran crueles. Todo el que se portaba indebidamente lo empalaban, eso se llama empalamiento. Pero esas eran unas formas también de manifestar, digamos, lo que fue la cruz. Es decir, que a través de colgar una persona lo humillaban y le hacían pagar todas sus maldades. La crucifixión en el Imperio Romano también fue conocida, y había varias formas de crucifixión, las vamos a ver posteriormente. Pero ahora nos vamos a limitar sencillamente a pensar que para Dios la obra de la cruz no es el pedazo de madera, ¿cierto? Porque algunos entonces dicen: voy a conseguirme una cruz, ¿cierto? Y cuando Satanás venga, voy a sacar la cruz y le voy a decir: por el poder de esta cruz, vete, diablo. No, no se trata de eso. Se trata es de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Un madero tosco, un madero rústico. Los romanos agarraban cualquier árbol y lo convertían en cruz. Es decir, no hay ningún poder en sí en el pedazo de madera, sino que el poder está en lo que Cristo hizo en esa cruz. Lo que dice la palabra de Dios es que el bendito Hijo de Dios, perfecto, santo, sin mancha, fue clavado en una cruz para darnos vida, para darnos sanidad, para darnos liberación, para darnos perdón. Él murió por nosotros en la cruz, y ese se llama el mensaje de la cruz, y también se llama pues la cruz, pero es por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, para Dios, el mensaje de la cruz, ya sabemos de qué se trata, que Cristo murió en la cruz, es el poder de Dios.
Por eso el versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Amén. Entonces la obra de la cruz es el poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero también es la sabiduría de Dios. Diga conmigo: el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es increíble porque para los griegos, dice la Biblia, el mensaje de la cruz era una locura. ¿Cómo, decían los griegos, que era gente intelectual, cómo un crucificado puede hacer algo por mí? Si en ese tiempo los malos eran los que morían en la cruz, póngale bien atención, los más malos, los reos, los perversos morían en una cruz. Entonces el griego, que era una persona intelectual, una persona pensante, una persona estudiosa, decía: pero uno que muere en la cruz, un reo, ¿qué puede hacer por mí? Pues es como decir que el que está pagando el que muere en la silla eléctrica, ¿qué puede hacer por alguien? El que muere en una cámara de gas, ¿qué puede hacer por otro? Pobrecito, sencillamente está indefenso y está expuesto a una muerte violenta y una muerte vergonzosa. ¿Qué puede hacer una persona de esas por mí? Y en el contexto de aquella época, eso decían los griegos: ¿qué puede hacer un crucificado por mí? Si es una persona rechazada, despreciada, menospreciada, humillada, y está expuesta a la cruz por sus maldades, ¿qué puede hacer por mí? Entonces para los griegos el mensaje de la cruz era una locura. Para los judíos era un tropezadero, porque para los judíos había otro concepto de uno que era crucificado. Los judíos habían escuchado por siempre: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando alguien tenía la maldición de Dios, o sea, el que era colgado en un madero desde la antigüedad era considerado maldito por Dios. Y entonces un judío decía: un maldito, ¿qué puede hacer por mí? Uno que ha sido maldito por Dios, ¿qué puede hacer por mí? No puede hacer nada ni por él mismo, porque tiene la maldición de Dios. Entonces, tanto para los intelectuales de la época como para los religiosos de la época y para todas las personas de la época, que un crucificado lo salvara e hiciera algo por él era una locura. Pero para Dios, la obra de la cruz es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo quiero que le demos gloria a Dios por eso. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. La obra de la cruz es poder y sabiduría de Dios, porque mediante la cruz, vamos a ver hoy, somos reconciliados con Dios. Y quiero que vayamos al libro de Colosenses, y vamos a mirar en el capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos a leer detenidamente la palabra de Dios. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de él, o sea de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La palabra de Dios dice que mediante la sangre de la cruz, o sea, la sangre que derramó Cristo en la cruz, a través de la obra de la cruz, somos reconciliados con Dios. Esto es muy importante. Y en este aspecto lo que observamos es que nosotros éramos enemigos de Dios. En el libro de los Romanos capítulo 5 vamos a mirar la palabra de Dios. Romanos capítulo 5. Bueno, hoy hay muchos versículos, pero eso a mí me gusta porque el mensaje tiene que ser bíblico, ¿cierto? No son las palabras que yo pueda decir, sino lo que la misma Biblia nos dice. Y ahí es donde está la autoridad y la contundencia. Capítulo 5 de Romanos nos muestra que nosotros éramos enemigos de Dios, así como dice Colosenses que Dios nos reconcilió. ¿Por qué nos reconcilió Dios? Porque éramos enemigos de Dios. Y dice el versículo de Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque
si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La Biblia dice que nosotros éramos, versículo 10, siendo enemigos. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilió con Él. Esto es importante entenderlo. La palabra enemigo es una palabra griega que significa hostiles, aborrecedores, adversarios. Es decir, que el hombre estaba en una rebelión abierta contra Dios. Y así es el ser humano. El ser humano está en una rebelión abierta contra Dios, porque cuando a la gente, usted le dice a alguien: vecino, quiero hablarle de Dios. Cuando usted le dice a alguien del trabajo: quiero hablarle de Dios. Cuando usted le dice a alguien en el Transmilenio: quiero hablarle de Dios. Cuando usted le dice a alguien que quiere hablarle de Dios, era como si lo insultaran. ¿Cierto? ¿Sí ha pasado? Es como si le trataran mal a la mamá y a la abuelita y a toda la familia. Se indignan, se ofenden. ¿Por qué la gente se ofende cuando usted le dice que le quiere hablar de Dios? ¿Sí se ha dado cuenta? A veces algunos hasta se desencajan, el rostro se cambian las facciones, casi echan humo por las orejas. Y uno dice: pero ¿qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije que lo ofendió tanto? Porque eso muestra que la gente no quiere saber de Dios. Y cuando alguien le quiere hablar de Dios, se ofusca, se enoja y se transfigura. ¿Por qué? Porque en lo profundo la persona es rebelde contra Dios. En lo profundo está andando independiente de Dios. En lo profundo no quiere saber nada de Dios. Y por eso la Biblia dice que somos o éramos enemigos de Dios. Por eso dice el versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En el Romanos capítulo 8 verso 7, quiero que miremos, también nos habla de esto. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre también es enemigo de Dios porque tiene unas pasiones que son contrarias a lo que Dios le agrada. El ser humano, todos los seres humanos. Entonces eso que hay en su corazón lo hace apartar de Dios, ¿cierto? Por eso el versículo que hemos leído, por favor póngale mucha atención, versículo 7: por cuanto los designios de la carne, o sea de la naturaleza humana, eso es la carne, son enemistad contra Dios. Y dice que no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. O sea, esa naturaleza humana tendiente a lo perverso no puede sujetarse a Dios, ni quiere, ni le interesa, ni tampoco puede. ¿Me hago entender? Y por eso el libro de Gálatas, que ustedes lo han leído, Gálatas capítulo 2 verso 20, que es muy conocido, pero nos hace recordar qué es lo que hay en el corazón humano que lo hace enemigo de Dios. Cierto que la Biblia lo llama las obras de la carne, ¿cierto? Más bien Gálatas 5:20. O sea, la Biblia nos dice en el versículo 19: manifiestas son las obras de la antigua naturaleza, o sea, de lo que es el ser humano en sí. Así crudo como es el ser humano, como somos los seres humanos. La naturaleza del ser humano está dibujada aquí en el versículo 19. Manifiestas son las obras de la naturaleza o de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces lo que la palabra enseña es que los seres humanos somos enemigos de Dios porque estas cosas están en nosotros. La inmoralidad, cierto que sí, la inmoralidad sexual, pero no solo eso, están también los problemas con las demás personas, o sea, los pecados sociales, pero no solo eso, también están los pecados digamos de idolatría, o sea, problemas espirituales. Estamos en enemistad contra Dios. En otro tiempo estuvimos en enemistad contra Dios. La condición del hombre sin Dios es una condición de enemistad. No sé si me hago entender lo que estoy tratando de explicar. La Biblia lo enseña, que el ser humano en su interno es enemigo de Dios. Y aunque quisiera ser amigo de Dios, no puede,
porque el pecado lo tiene amarrado, lo tiene atado, lo tiene esclavizado. Y aunque el hombre quisiera ser amigo de Dios, ve que está en una cárcel, y esa cárcel no la puede romper. Está encadenado, su cuello y sus manos y sus pies también. Está atado al pecado, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Y aunque quisiera, no puede. Tremendo eso, ¿cierto? Pero en lo profundo hay esa enemistad, hay esa rencilla, hay ese aborrecimiento, hay esa hostilidad hacia Dios. Y el mismo libro de los Colosenses, por favor miremoslo, capítulo 1, verso 21, nos dice la palabra de Dios para explicar esto. Dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de Dios en vuestra mente. ¿En dónde éramos enemigos de Dios? En nuestra mente, porque como ya sabemos, la batalla es en la mente. Entonces en la mente es donde está esa batalla contra Dios. ¿En qué sentido? Es una guerra de conceptos, una guerra de ideas, una guerra de argumentos y de filosofías contrarios a la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos nuestra forma de pensar, y cuando nosotros vemos la Biblia, dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me parece eso, yo no creo eso. El papel puede con todo. La Biblia se la inventaron los judíos para manipular a los demás. Entonces hay argumentos en la mente para que nosotros no nos reconciliemos con Dios, porque Satanás ha envanecido la mente, ha cauterizado la conciencia a través de una mente reprobada. Tremendo. Entonces esa mente cauterizada, entenebrecida, lleva al hombre a las cosas malas. Por eso el ser humano es enemigo de Dios en su mente. No sé si me hago entender. Todos los que estamos aquí parecemos como angelicales, pero solo Dios sabe qué pensamientos se cruzan por su mente en la semana. ¿Sí o no? ¿Qué cositas se le ocurren? Entonces la mente tiene que ser llevada cautiva a la obediencia al Señor Jesucristo. Porque si la mente no está en comunión con Dios, nos va a llevar a malas obras, a comportamientos que disocian, que rompen relaciones, que destruyen la vida de Dios en nosotros y que nos hacen enemigos de Dios. Y esto lo clarifica el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1. Estos textos yo le quiero animar que usted los repase con mucho detenimiento y pongamos atención a estos textos, hablando de la mentalidad de la gente sin Dios. ¿Por qué dice la Biblia que somos enemigos de Dios en nuestra mente? Y vamos a leer desde capítulo 1 de Romanos, versículo 19 en adelante, o desde el 18. ¿Estamos de acuerdo? Tome su Biblia o mire allí y vamos a leer con mucho cuidado. Pongámosle atención a cada versículo. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos estamos en la lectura? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, en su mente, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres,
cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. De igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? ¿Los entregó a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vea, una mente reprobada. El problema es en la mente, la guerra es en la mente, la batalla son en los argumentos de la mente. Dice la palabra de Dios, ¿estamos en qué versículo? Bueno, vamos al 29. Entonces dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces nosotros vemos la batalla de la mente y cómo el hombre, por la mente corrupta, llega a tantos pecados. Si ve que la batalla es en la mente, dice que fuimos enemigos de Dios en nuestra ¿qué? En nuestra mente. Porque el ser humano ha querido hacer siempre su capricho y siempre se ha obcecado diciendo: no es como Dios diga, no es como nadie me diga, sino es como yo digo. Y en sus argumentos de su mente no se da cuenta que se ha ido apartando de Dios. Y yo quiero hablarle a usted que usted sencillamente dice: yo hago lo que a mí se me ocurre, a mí nadie me puede decir nada, mi esposa no me puede decir nada, mis hijos no me pueden decir nada, mis amigos ni mucho menos Dios me puede decir nada. Pues quiero decirle que está muy equivocado, que su mente tiene que ser renovada y que usted debe reconocer que se opone a Dios. Y si se opone a Dios, ¿cómo le puede ir bien? Si se opone a Dios, ¿cómo van a estar las bendiciones de Dios sobre su vida? Por eso Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos pecaron, ¿cierto? Todos. O sea que todos estuvimos en esa condición. No hay justo ni aún uno. Por eso la palabra de Dios en Isaías 53 también nos dice en el versículo 6, por favor, pongan atención a estos textos. Dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. O sea que todos nos alejamos. ¿Sí lo entendemos? Todos nos descarriamos. ¿Cuántos me están escuchando? La palabra de Dios dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea que no hay ni uno solo que sea justo. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Dios, como dice Romanos 3. Vamos a Romanos 3 otra vez. ¿Cuántos están aquí? Muy bien, Romanos 3, por favor, versículos 9 al 12, dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pongan atención a la lectura, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron a una inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que la maldad ha arropado a todos los seres humanos. Pero gloria a Dios, hermanos, que mediante la obra de la cruz
el Señor nos ha reconciliado con Dios. Y no importa quién seas tú, no importa qué pecados hayas cometido, no importa cuántos errores, en qué te hayas enredado, en qué cosas te hayas metido y en qué cosas hayas hecho tantas maldades, hoy el Señor te dice que a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, hoy puedes ser reconciliado con Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Den ese aplauso al Señor Jesucristo, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata es que nosotros reconozcamos que no somos Sor Teresa de Calcuta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Sor Teresa de Calcuta? Y algunos parecen Sor Teresa de Calcuta, son demasiado santos, pero la palabra de Dios dice que no hay ni uno, ni siquiera uno que no se haya apartado de Dios. La Biblia dice que todos éramos enemigos de Dios porque vivíamos en el pecado, andábamos en la maldad, pero que Dios, viendo esa situación, dijo: yo tengo que hacer algo. ¿Y cómo lo hago? Entonces Dios entregó a su Hijo para que fuéramos perdonados, para que pudiera Él perdonarnos y para que Él pudiera reconciliarnos con Él. Por eso vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 5. ¿Cuántos están aquí? Y vamos a mirar detenidamente estos versículos. Miro, hay muchas lecturas bíblicas, pero leámoslas con detenimiento y con tranquilidad. Versículo 18 dice: pero esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿cierto que sí? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces la Biblia dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea que en la cruz el Señor Jesucristo nos reconcilia con Él. El Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios. Qué importante es esto. En la cruz hay reconciliación. Ahora, ¿qué es reconciliación? La reconciliación es escuche bien, ¿qué es reconciliación? La reconciliación es la acción de restituir relaciones rotas, ¿cierto? De reconstruir relaciones rotas. Es decir, reconciliación es que se reconstruye la relación rota con Dios, pero se reconstruye también la relación rota con otras personas. La reconciliación es producto de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se refieren a reconciliación. Y una es una que habla de la reconciliación mutua. Es la palabra griega dilazo, que se encuentra en Mateo 5. Mateo capítulo 5 nos habla de esa palabra dilazo y habla de la reconciliación mutua. Y veamos el texto en Mateo 5:23. Dice la palabra de Dios así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo hemos leído, ¿cierto que sí? Entonces aquí nos está hablando de la reconciliación entre personas, ¿cierto? Cuando las dos partes se están reconciliando, una reconciliación mutua, ¿cierto? Y se llega a un acuerdo, se cesan las hostilidades, ¿cierto? Y se arregla todo y entonces podemos seguir en paz. Entonces habla de una reconciliación mutua. Es la primera palabra que habla de reconciliación en el Nuevo Testamento. Pero hay una segunda palabra en el Nuevo Testamento que habla de reconciliación. Es la palabra katalasco. Y habla de reconciliación, pero habla de la reconciliación de Dios, que Dios hace con nosotros. Es decir, la reconciliación de las relaciones de Dios con el ser humano, basado en la obra de Cristo en la cruz. Entonces,
La primera palabra que hablamos, dilazo, habla de reconciliación entre personas, pero no habla de la reconciliación entre Dios y nosotros, porque es algo que solo Dios puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y esa reconciliación de Dios con nosotros o de nosotros con Dios solo se puede lograr a través de la obra de la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces es que las relaciones entre Dios y el hombre son restauradas porque la ofensa ha sido quitada. Ahora es importante entender que la comunión con Dios se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque nosotros decidimos pecar. ¿Es así o no es así? Entonces Dios no fue el que falló, Dios no fue el que abrogó el pacto, fuimos nosotros los que abandonamos a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa de apartarnos de Dios, y nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa de ofender a Dios desde el mismo Adán. ¿Se acuerda que Adán tomó la iniciativa de ofender a Dios, de apartarse de Dios, de vivir lejos de Dios, de no querer tener comunión con Dios? Pero desde Adán hasta nosotros, todos nosotros hemos tomado la decisión de apartarnos de Dios y ser enemigos de Dios, aunque no lo reconozcamos. Pero Dios, queriendo eliminar el desacuerdo, ¿cierto? Y perdonar ese pecado, entregó a Jesucristo, y es el único que nos puede reconciliar con Dios, porque Jesucristo hace que nosotros seamos justos delante de Dios. Veamos Romanos 3:25, por favor, que el Señor nos ayude y abra nuestro entendimiento. En Romanos 3:25 nosotros miramos la palabra de Dios. Por favor, le invito para que leamos allí. Dice la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Como nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, y Dios es santo, nuestro pecado requería un castigo. ¿Y qué castigo requería el pecado? La muerte. Muy bien, alguien lo dijo, la muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y la palabra muerte significa separación. Nuestros pecados nos separaron de Dios. Vivimos rebeldes contra Dios. Hicimos lo que quisimos, apartados de Dios. Mas Dios dijo: esto no puede seguir así. Y aunque nuestro pecado merecía no solo la separación, sino que ha merecido tantas enfermedades, tantos sufrimientos, tantos hogares despedazados. ¿Por qué se despedazan los hogares? Por nuestro pecado. ¿Por qué vienen enfermedades? Muchas veces por nuestro pecado. ¿Por qué no podemos tener paz? Por nuestro pecado. ¿Por qué Satanás nos destruye? Por nuestro pecado. Hay que reconocer que el pecado es el gran problema del ser humano, y el pecado nos impide que nos reconciliemos con Dios. Y aun si nosotros quisiéramos la reconciliación con Dios, no es posible a causa de nuestros pecados. Entonces Dios dijo: tiene que haber una solución. Y la solución era que el bendito Hijo de Dios muriera en la cruz, derramara hasta su última gota de sangre, y que esa sangre nos lavara de todo pecado, y que Cristo nos reconciliara con Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esto? Entonces, por eso la cruz es la sabiduría de Dios. Porque ¿cómo se podía resolver ese dilema? ¿Cómo se podía resolver ese conflicto del hombre con Dios? No se podía resolver de cualquier manera. Pero en la sabiduría de Dios está que el Hijo muriera para que fuéramos reconciliados con el Padre. Eso es la sabiduría de Dios. Es la inteligencia de Dios, pero es el poder de Dios. Porque cuando nosotros creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, cuando aceptamos el mensaje de la cruz, un milagro sucede. Jesús toma nuestra mano y toma la mano del Padre y nos une con el Padre. Cuando nosotros creemos, Jesús nos reconcilia con el Padre. Toma nuestra mano y toma la mano del Padre y une las dos manos a través de la obra de la cruz. Qué tremendo es esto. Nosotros debemos entender que la reconciliación no fue fácil, que la reconciliación no fue algo barato. Para Dios reconciliarse con nosotros le costó mucho. ¿Qué le costó? ¿Qué le costó? Dígame, ¿qué le costó? Entregar a su Hijo.
para que su Hijo muriera por los pecadores, y los pecadores, que somos todos nosotros, pudiéramos ser reconciliados con Dios. Por eso la reconciliación no es algo barato, sino que pagó el Señor un precio muy alto. Yo le quiero preguntar, ¿qué hará usted con esa reconciliación? Dirá, allá usted, Dios, a mí qué me importa, eso es problema suyo. Como muchos son con los papás, ¿cierto? El papá cometió errores, Dios nunca ha cometido errores con nosotros. Mas sin embargo el papá le pide perdón al hijo. Dice, no, eso es problema suyo. Usted fue el que nos hizo sufrir, usted fue el que nos abandonó, que lo perdone Dios. Y cierra su corazón contra su papá, porque su papá le hizo daño y lo hirió. Pero es que hay un padre que nunca te ha ofendido, un padre que nunca te ha hecho mal, un padre que lo único que te ha dado es cosas buenas. Pero tú le has dado la espalda, tú le has vivido de cualquier manera. Y cuando Dios dice, hijo, yo quiero reconciliarme contigo, tú le has dado la espalda y has sido rebelde. Pero Dios te ha traído aquí hoy para mostrarte y recordarte que Él te amó tanto, que dio a su Hijo Jesús para que muriera por ti en esa cruz y para perdonarte todos tus pecados, y hoy poderte recibir y decirte, hijo, yo te amo, yo te perdono y yo te recibo hoy en mis brazos. Pero fue algo que costó mucho. Entienda esto, Dios ya pagó ese precio. El precio fue entregar a su propio Hijo para que Él muriera por nosotros en la cruz y pudiéramos ser reconciliados con Dios. Un gran precio. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a menospreciar? ¿Lo vamos a rechazar? ¿O vamos a recibir esa bendición de Dios? La cruz mata las enemistades con Dios, ¿cierto? Porque a través de ella, o sea, de la obra de la cruz, somos reconciliados con Dios y poder volver a ese estado original, a la inocencia, a la pureza, a la santidad, porque somos reconciliados con Dios. Yo quiero preguntarle, ¿qué hará usted con lo que Dios hizo en la cruz? ¿Qué hará usted con esa reconciliación que Dios ha propuesto? ¿Qué hará usted con ese precio que pagó el Señor? ¿Qué hará usted con lo que el Señor dejó planteado para ser usted perdonado y reconciliado con Dios? ¿Qué hará? ¿Lo aceptará? ¿Lo valorará? ¿Le agradecerá a Dios? ¿O sencillamente seguirá lo mismo, como si nada hubiese pasado, como si no se hubiese derramado sangre inocente del bendito Hijo de Dios, como si no le hubiese costado nada al Señor? Recuerde que la muerte de cruz era una de las muertes más agónicas. Una persona era clavada a ese madero, a veces duraban hasta 3 días muriendo. La asfixia era tremenda, el dolor general era tremendo, la fiebre era tremenda por las infecciones. Era una agonía espantosa, hasta que la persona moría de una manera terrible, desesperante. Y los romanos decían, eso es para que aprenda a no meterse contra Roma, porque el que se mete contra Roma morirá así avergonzado. Pero no fue que Cristo, el Señor, se metiese contra Roma, sino que Él murió para reconciliarnos con Dios. Pero el precio fue muy alto. Hoy te corresponde decirle al Señor, acepto lo que pagaste por mí. No bosteces, hermano, no bosteces, cierre la boca. Gloria a Dios. Hermanos bostezando, no hagan eso. Estamos en el mensaje, amén. Entonces es importante aceptar lo que Cristo hizo por nosotros y decirle, Señor, yo recibo la obra tuya en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice el libro de los Efesios, vamos al libro de los Efesios, por favor. Abra la Biblia ahí en el libro de los Efesios. Dice en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la obra de la cruz nos reconcilia con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero la obra de la cruz también permite que nos reconciliemos con nuestra familia. ¿Cómo puede usted reconciliarse con su esposa? A través de reconciliarse con Dios. Por eso Dios nos da el secreto de la reconciliación de los hogares. ¿Cómo? ¿Cómo se puede usted reconciliar con su familia? Cuando usted se reconcilia con Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cuando a través de la obra de la cruz los pecados son perdonados y usted se reconcilia con Dios. Y una vez que usted se reconcilia con Dios, puede reconciliarse con su esposa. Pero ¿cómo se va a poder reconciliar con su esposa si ambos están en enemistad contra Dios? ¿Usted quiere que su hogar se restaure? Reconcíliese con Dios en este día. Si dañó las relaciones con otras, digamos con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con sus hermanos, con su familia, con muchas personas, ¿cómo puede usted restaurar esas relaciones rotas? A través de reconciliarse con Dios. Y cuando usted se reconcilia con Dios, usted podrá ser diferente y podrá reconciliarse con las otras personas. Por eso Dios dice en su palabra que mediante la cruz Dios reconcilió al mundo con Él, nos reconcilió con Él, pero también hizo que los judíos y los gentiles se reconciliaran. Dice que fue rota la barrera que había entre gentiles y judíos y se pudieron reconciliar. ¿Y cómo se pudieron reconciliar? Cuando ellos se reconciliaron con Dios. Por eso, si usted quiere también que en su hogar haya paz, procure de que su familia se reconcilie con Dios. Porque cuando la familia se reconcilia con Dios, hay armonía. ¿Usted quiere un hogar feliz? Pídale a Dios que sus hijos se reconcilien con Dios, que el esposo se reconcilie con Dios, que la esposa se reconcilie con Dios. Y entonces cuando la familia se reconcilia con Dios, también se van a reconciliar entre ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué importante es eso, la reconciliación, pero es a través de la obra de la cruz. En este momento vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de ser reconciliados con Dios. Gracias, Padre, por esa oportunidad que tú nos regalas en esta mañana de ser reconciliados con Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, que seamos reconciliados con Dios. La palabra de Dios dice, mientras usted está orando, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tenga su rostro allí en oración, cierre sus ojos. Yo quiero decirte que Dios te ha amado tanto, que dio a su Hijo para perdonar todos tus pecados. Sigue orando y para reconciliarte con Él. Yo quiero decirte que los brazos del Padre Celestial están extendidos y están abiertos para perdonarte, para recibirte, para aceptarte, para que tú no vivas más lejos de Él, para que tú no vivas más en rebelión contra Él, para que no vivas más alejado y en el pecado y en la maldad, sino para que hoy seas reconciliado con Dios. Yo te quiero animar en el nombre de Jesús y decirte, hoy es la oportunidad que Dios te está dando. ¿Te quieres reconciliar con Dios? Sigue orando. ¿Te quieres reconciliar con Dios? Los hermanos están intercediendo. ¿Te quieres reconciliar con Dios? ¿Quieres que Dios te perdone, varón, niño, joven, anciano? ¿Quieres que Dios te restaure? Entonces hoy repite esta oración de reconciliación. Todos aquellos que aceptan esta verdad, que la han escuchado de una forma muy sencilla, ¿cierto? De una forma muy sucinta, pero también de una forma muy clara. Y tú reconoces que necesitas la reconciliación con Dios. Yo te animo, donde quiera que estés en este lugar, vas a hacer esta oración con fe. Vas a hacer esta oración con fe en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
vas a repetir esta oración, vas a decir: tú que quieres reconciliarte con Dios, hombre, mujer, repite esta oración. Di así: Padre Celestial, en esta mañana reconozco que soy un pecador, que me he apartado de ti, que he hecho lo malo delante de ti. Dios mío, yo reconozco que mis pecados me han apartado de ti, Dios, que mi maldad me ha alejado de ti, Señor. Pero hoy también reconozco que tú entregaste a tu Hijo para que fuera reconciliado contigo, Padre. Repite fuerte, di: yo creo que el Señor Jesucristo me reconcilia con Dios, y yo acepto esa reconciliación desde ahora y para siempre. Diga: yo creo que Jesucristo murió por mí para perdonar todos mis pecados, y yo le pido a Cristo que me perdone y me reconcilie con Dios. Diga conmigo: Señor Jesucristo, fuerte: Señor Jesucristo, toma mi mano y únela a la mano de Dios. Señor Jesús, hoy reconcíliame con el Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos en pie un poco. Amén, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Estemos adorando a Dios ahí donde estamos. Gracias te damos, Señor. Yo quiero hacer una oración en esta mañana por aquellas personas que han querido reconciliarse con Dios. Me amaste sin merecerlo. Sí, Señor. Mostraste tu amor a través de la... Súbele un poquito más. Amén. Me amaste aun con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre Estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Gracias a Dios, gracias a Dios. Exáltalo a Dios. Exáltalo. Dile: Padre, gracias por esa cruz. Gracias por esa cruz. me amaste Me amaste aun con mi pecado. aun con mi pecado. Me Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. Me Amaste aun con mi pecado. aun con mi pecado. Me Me amaste sin sin merecerlo. Mostraste tu tu amor
a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante de que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante de que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Soy amado y puedo amarte